Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Creo que hoy por primera vez la Basmati Arte y Literatura va a ser de consejera de lecturas. Hay una lectura que podéis encontrar gratis y que recomiendo por internet que se llama La historia de Agatías, de la editorial Gredos. Solamente tenéis que buscarla y podéis leerla. Son aproximadamente 275 hojas con una buenísima traducción, de las cuales me parece que 75, cosas así, son introducción que la podéis saltar. Yo siempre las introducciones me las leo al final porque si no me condicionan mucho la mirada. Es como si te cuentan una película antes de verla, ¿no? Ya no la ves, digamos, desde tu perspectiva, sino desde otro filtro. Y en mi caso siempre leo las introducciones, pero después de haber leído el libro. Y muchas veces estoy de acuerdo más o menos, porque a fin de cuentas es subjetividad, ¿no? Bueno, pues se llama Agatías. Agatías. Por favor, que se fíe de mí, que lo lea. Estamos en el siglo VI, en la Bizancio de Justiniano I, sofisticada y cosmopolita. Estamos en el Imperio Romano, que ya sabéis que se ha descompuesto, el de Occidente, pero el de Oriente va a pervivir 1000 años más hasta la conquista de de Bizancio por los turcos, de Constantinopla por los turcos. Bueno, este es un... Agatías es... vamos a ver, ¿cómo contaría yo? En el texto hay, yo he puesto el eco del miedo, ¿no? En el texto hay un tratamiento del miedo como un concepto poético, pero un concepto poético como con muchas licencias, ¿no? Porque nuestro Agatías, que es como un historiador de la corte, que va a sustituir a Procopio, ha sido antes epigrafista. Él tiene una formación en derecho privado romano, pero resulta que él está en una escuela que es la de Beirut, se llama Beirut, algo así, y ahí acontece, cuando tiene 20 años, que lleva varios años estudiando, un terremoto, y entonces a partir de ahí él empieza a estudiar, o sea, a trabajar. Y él ha sido entrenado ¿cómo se llama? Retórica forense, que es lo que los abogados, esa especie de dialéctica en la cual se entrenan para, digamos, tener batallas dialécticas, nunca mejor dicho, ¿no? Pero él va a estar trabajando en Esmirna y yo sé que hace como infraestructura. Son cosas que solamente se saben parcialmente. De hecho, él va a estar en el Mirna, pero va a estar de magistrado. De hecho, a él no se le cita de historiador, pero él, cuando Procopio, que tiene una lengua viperina, fallece, Procopio es el que pone a bajar de un burro a Teodora, que era valiosísima, y bueno, Justiniano, él va a seguir la línea de Procopio, pero a diferencia de Procopio, Agatías va a tener un lado poético, porque él ha desarrollado muchísimo eh, como poeta, entonces sabe utilizar no solamente la retórica forense, sino sabe utilizar las figuras, los tropos, figuras de posición, etcétera. Lo que hoy se utiliza en publicidad, o sea, sabe manipular perfectamente al lector. Y él, con estas licencias poéticas, va a escribir la historia. Entonces, esta historia es una historia muy peculiar porque aunque él sigue la mímesis, o sea, sigue el camino de Procopio, él tiene un discurso propio y además de eso, un discurso que tiene el factor añadido de la poética y lo hace muy cercano. Y además de eso, lo que nos va a narrar muchísimas cosas, los foecios, yo qué sé, la lucha con los hunos, todas las cosas, solamente las cuenta él, nadie más. Y entonces es una fuente de información porque nos va un poco marujo, ¿no? Nos cuenta que si son fachosos, que si van bien vestidos, el río que hay por aquí, yo qué sé, las instituciones que tiene esta sociedad. Entonces nos va a contar muchísimo, porque mirad, en esta época, ante la descomposición del Imperio Romano, lo que pasa es que están los hunos, Atila, y entonces presionan, y entonces los germanos no es que nos invaden, es que son emigraciones. Entonces va a ser
migraciones que ya habían empezado a darse de alguna forma con anterioridad, como se puede ver en Inglaterra, pues que van a ser de mercenarios, en el Imperio Romano van a ser de mercenarios también, en fin, es algo que se da gradualmente, pero en un momento determinado, cuando los hunos, lo que pasa es que esa progresión ya no es progresión, ya es un empuje tremendo. Y después, cuando desaparecen los hunos, lo que pasa es que, digamos, eso que han dejado, ese hueco que han dejado claro los germanos, lo van a ocupar los eslavos. Y entonces, con todo este trajín de vándalos, alanos, visigodos, que si te conquisto, que si yo invado por aquí, que si yo voy por allá y tal, todo este trajín no lo cuenta Agatías. Agatías ellos se llaman, es un bizantino, es una sociedad romana oriental sofisticadísima, pero ellos no se llaman bizantinos, ellos se llaman a sí mismos romanos. Y ya sabéis que Justino, que ya os he hablado muchísimas veces de él, pues va a conquistar, él tiene una especie de ubisum, que aquí está también presente en esta obra, de cualquier tiempo pasado fue mejor, de querer Justiniano primero mira atrás con nostalgia y entonces conquista la Rávena. Narcés, su general, que luego hay un cuadro famoso de Narcés pidiendo limosna cuando uno de sus generales lo reconoce, ¿no? Pues Narcés, que era un personaje táctico e inteligentísimo, va a ser el que va a facilitar toda esa expansión de recuperar parte del Imperio Romano que ha pasado a manos de estos germanos que son tribales y ellos pues no tienen ese concepto, aunque sí, además Justiniano va a codificar el Corpus Juris Civilis, que después eso que es la continuación del derecho privado romano, que es también nuestro derecho civil, y que después estos germanos, que son más sencillos en sus costumbres, van a, digamos, a filtrar lo que son sus foedus, ¿no? Bueno, y entonces estas páginas que os he dicho que podéis encontrar totalmente gratuitas y abatidas en internet, esa historia os va a narrar con bastante relajo. Podéis leerlo tranquilísimamente y os va a llegar lo que es el siglo VI en Bizancio, en Constantinopla, su sofisticación, su refinamiento, y cómo este Matías lo que pasa es que manipula al lector, no lo deja, lo arranca de su espacio de confort y bueno, y lo que genera es una especie de historiografía profana, ¿no? Porque, claro, en esa época estamos en el periodo justiniano, donde hay una pugna entre el monofisismo, etcétera, y no está bien visto si no eres cristiano. Entonces, a Matías tenemos la sospecha que no es cristiano, lo que pasa que disimula, pero sí que trasciende en el texto el que cierta dosis de cristiandad, porque él es muy inteligente, muy culto, y por supuesto la herencia de los clásicos, se lee a Horacio y docere delectare, o sea, educar con dulzura. Hay una falsa humilitas que hace que sea un texto cercano pero bueno, es sobre todo en su discurso hay un mestizaje de culturas, como no podía ser de otra forma, entre esa mezcla entre Oriente y Occidente, entre el creciente fértil y el conocimiento occidental. Y entonces, pero también se lee su erudición, su discurso propio, y él lo que quiere trascender en esta obra que os estoy recomendando es un contexto inquietante, imprevisible, en el cual de un fatum, ¿no? De un destino que es ineludible, que está ahí y que hay que ser cuidadoso porque las circunstancias cambian con relativa rapidez, o sea, las coyunturas. Y es una inercia que lleva lo que ha sido la descomposición del Imperio Romano de Occidente y que a ellos le está repercutiendo. Una descomposición que aboca a todas estas coyunturas de inestabilidad. Pero lo que pasa es que la emoción impregna esta crónica histórica que es testimonio valioso de un cambio de paradigma que se está dando, donde hay una mudanza total en el mapa político de la época. Pero
yo lo he denominado el texto de hoy, la lectura recomendada, el eco del miedo, porque el miedo no se presenta como terror, sino, ya sabéis que tenemos como una serie de emociones que son como universales, el asco, el miedo, el tal y cual. Lo que pasa es que tenemos una cultura donde tenemos que ser felices, aunque no lo seamos, ¿no? Una especie de felicidad de Mr. Smile, o sea, que tienes que sonreír sí o sí, o sea, como un punto de cartón piedra, ¿no? Entonces, si tienes miedo, tienes que disimularlo. Si tienes un mal día, pues tienes que disimularlo. Yo creo que se tiene que disimular en exceso, porque a fin de cuentas la vida son luces y sombras, ¿no? Y yo creo que la luz reluce más si conocemos también las sombras, ¿no? Si estuviéramos siempre sonriendo sería un aburrimiento, ¿no? Bueno, me estoy riendo. Y bueno, ¿por qué decía yo esto del miedo? Pues que él no nos muestra un miedo expreso, sino tácito. Ay, que se me cae el pinganillo. Un miedo tácito, un miedo velado de unas circunstancias muy cambiantes que si leéis no os arrepentiréis, porque es una emoción que subyace en estas historias de Agatías, que además deja incompleta, se supone que es porque muere, porque ¡ay! Después, que se me cae. Después va a haber gente que lo va a sustituir y lo va a copiar muchísimo. Y además os voy a decir una cosa, con respecto a Procopio cuenta mucho, es buen historiador, es muy riguroso, pero cuenta muchas cosas de oídas. Mientras que nuestro Agatías, que también es una fuente histórica, siempre contrasta la información, porque la información siempre ha de ser contrastada. Bueno, posibilita a Agatías explorar mediante el miedo lo que es la vulnerabilidad humana sin perder el gracejo que lo caracteriza en su discurso, ese gracejo poético que es eje de esta historia e hilo conductor. Es un cotilla, así lo digo directamente, un cotilla de hace 1500 años que os va a describir cómo visten, como tal, como he dicho antes, y estructura el discurso a partir de esa peculiaridad, porque él no puede dejar de ser poeta. En su trayectoria anterior es de poeta, tiene una grandísima sensibilidad y tiene otra forma de hacer historia totalmente diferente. Su eco, esa arma política, es susceptible de ser manipulada por los agentes sociales, como se ve en el amarillismo que hay hoy, que impera hoy en los medios de comunicación, que son capaces de todo por tal de hacer caja. Supone en la antigüedad, a través de la barbarie, el freno a las políticas expansionistas de las migraciones germanas, que es la tónica de este siglo VI en Constantinopla. Se percibe un ubisum, que es una mirada atrás nostálgica de cualquier tiempo pasado fue mejor, que muchos le llaman reaccionario, pero que en este caso es más bien poético, porque él se acuerda de Roma, donde había un mundo civilizado, donde cualquier tiempo pasado fue mejor, que hay una mirada atrás con nostalgia, donde los bizantinos no se llaman a sí mismos, como he dicho, bizantinos, sino romanos. Y lo que pasa es que en este contexto el miedo moldea las conciencias, las acciones del colectivo social, y analizarlo desde la subjetividad en el contexto de la obra, racionalizar los conflictos y darle un corpus del ensayo, cuantificándolo, supone una osadía, que es lo que él hace en lo que son sus historias, las historias de Abatías, que por favor que están gratuitas en internet y podéis acceder a ellas simplemente tocando con un dedo el teclado, y de verdad que no os arrepentiréis. Y no será la última vez que os recomiende lecturas, porque a mí me ha encantado. Bueno, además voy a poner hoy en el blog varios capítulos, varios apéndices de lo que son estas lecturas. Bueno, aquí el miedo, lo que pasa es que se erige mecanismo de supervivencia, también motor de progreso, que se reitera en la memoria de generaciones, pero que en ese instante supone angustia, incertidumbre de futuro, por la perspectiva de un futuro que es bastante incierto, ¿no? Me imagino que será como lo que estarán pasando ahora mismo los pobrecillos de Ucrania, que no saben si les van a dar posibilidad de poder defenderse, no lo sabemos. Bueno, Suñace o cualquier lugar de guerra, no exactamente allí, o sea, viven en una incertidumbre que no saben si mañana van a estar vivos. Bueno,
En toda esta obra subyace un patrón moral de ética aplicada, de compromiso, de autoexigencia, donde todo esto está heredado de los clásicos, ¿eh? Aquí se ve Aristóteles, bueno, donde destaca una aspiración de virtud, prudencia y donde los actos humanos y los divinos, lo que pasa es que están entrelazados, interactúan, son armónicos. También, como Horacio, lo que pasa es que se vale de su intención didáctica. Ahí, desde la primera hoja, es un afán de manipular. Bueno, de instrumentos como la retórica forense, como os he dicho, que él ha utilizado y aprendido como futuro abogado. En la composición del discurso lo que pasa es que también se vale de su propia experiencia poética, de argumentos de autoridad, símiles, comparaciones, anécdotas, aliteraciones, metáforas, pero siempre buscando la complicidad del autor. La narración lo que pasa es que se sitúa en el periodo comprendido entre el 525 y el 558-59. No se sabe con certeza. Se supone que ha muerto porque no narra la subida al trono del nuevo rey. Él está en el reinado de Justiniano y algunas veces lo que pasa es que su descripción lo distorsiona un poco. Porque, bueno, tener en cuenta que si era el historiador de la corte, lo que pasa es que él no ha pasado a la historia como historiador, lo que pasa es que sus escritos son fuente de historia, habitualmente mencionado por historiadores eclesiásticos. En 1565 comienzan las escrituras de historias o sobre el reinado, estamos en el siglo VI, de Justiniano, que nunca acaba, no se sabe las razones, cuyos 5 libros que deja incompletos prosiga las historias de guerra de Procopio, como se ha dicho, que es el historiador anterior, que finaliza en el 552. Y él incide en los acontecimientos del periodo, estamos en el cenit de lo que va a ser Bizancio, estamos en la cresta, entre 1552 y 1559, a las campañas del ejército bizantino liderado por Narcés, como os he dicho, que es el general que va a conquistar Italia, norte de África, etcétera, que quieren de nuevo, Justiniano I, el grande, el emperador, quiere de nuevo reunir a todo el imperio romano, el de Oriente y el de Occidente. Lo que pasa es que a su muerte se descompone. Entonces, Narcés va a luchar contra estos germanos que han invadido esta zona o que han emigrado, pero para el caso es lo mismo que se han hecho con esta zona, que son tribales, que son bárbaros, y Narcés, el general de Constantino, va a luchar contra vándalos, godos, francos y los combates frente a los persas, el imperio aqueménide y los hunos. Y bueno, se supone que a la muerte le sobreviene porque a Gatías, que es nuestro autor, porque menciona el fallecimiento de Cosroes, el persa, en el 579, pero no el acceso al poder, como os he dicho, en el trono de Mauricio. Y bueno, Agatías ha nacido en el 530 y se supone que vive hasta el 582. Es el principal historiador en la época del emperador Justiniano, el historiador de la corte. Se supone que quiere medrar ahí porque él es poeta, pero tiene una repercusión tal, pero ser historiador del emperador es mucho. Bueno, el Justiniano va a vivir, de 1552 a 1558 como fabulador. No va a vivir, él va a ser historiador de Justiniano en esa época. Y como fabulador, nuestro Gatía lo que pasa es que sabe manipular al lector, como os he dicho, para convocar emociones de manera dispersa, aunque el cometido sea la crónica histórica y busque el rigor en el proceso historiográfico. O sea, nos ha dejado una herencia fantástica a partir de la cual se ha erigido todo el corpus histórico en el cual nos permite saber cómo era el pesado. Él estaba adiestrado en la lide de la persuasión forense del colegio privado romano, como os he dicho, en la prestigiosa escuela de Beirut, de Derecho de Beirut, hasta que tienen un terremoto y tiene que abandonarlo, y aprovecha esta instrucción para elegir una narración casi con tintes de epopeya, no epopeya, porque se van sucediendo, son como pequeñas historias que se encuentran en un punto, que a pesar de ello son crónicas realmente. Su cercanía, lo que pasa es que es, como buen oriental, engrandece a su líder, capta la inmediata atención del autor, no resulta aburrida su lectura, narra en primera persona, que es un desafío literario absolutamente por la dificultad que implica. César narra en tercera persona.
pero su argumentación, minuciosidad, descripciones terminan conformando la obra como como si fuera la Polaroid, bastante fidedigna de lo que es la antigüedad, en el que se percibe el espíritu de la época sofisticado y que ningún otro es capaz de describir, con lo que se constituye en única fuente de un periodo. El autor, lo que pasa es que es un rétor profesional y sabe persuadir a la audiencia, como os he dicho, y sabe que ejerce en una época como se sabe que es Pater Civitatis, que es el padre de la ciudad, que es un magistrado de Esmirna, como os he dicho, donde erige letrinas públicas. No sabía que los magistrados hacían eso. Hay en su historia una implicación moral por parte del autor en forma de advertencia o de aviso de navegante al lector, en el cual le dice cuidadito, cuidadito, arrepentido, para que en tiempos de incertidumbre como el que viven sean prudentes, busquen en la prudencia, la virtud, la contención, un asidero sólido que evite la total dispersión por la cuenta que les trae. Están sometidos a una constante atmósfera de inseguridad, de vacilación, con el riesgo de trepidantes campañas militares por unos sitios y por otros, aunque su jefe es bastante expande bastante el imperio. Y como describe en el texto, se dan cita en todo este despliegue de fresco de descripciones la arbitrariedad de poder, las catástrofes naturales, porque hay terremotos, hay pestes, etcétera. Es como un espectro de la época, donde hay bueno, malo y regular. Nuestro autor lo que pasa es que proyecta como una foto fija de la realidad del momento, de las coyunturas cambiantes, y no decepciona. Por eso os digo que por favor lo leáis, que os va a encantar. Bueno, hay un Pantocrátor con una espada de fuego que es castigador, que hace justicia frente a la perversidad innata que hace del humano en el viaje de la vida un ser frágil y envilecido, perverso. A veces lo que pasa es que se atisba en el entramado de la escritura un Dios cristiano, pero todo parecido con la realidad, media coincidencia. Él no quería mostrar que era pagano porque si no, no se hubiera podido promocionar. Que se amalgama totalmente a la tragedia y donde hay un proyecto divino para cada individuo, con lo cual no hay desesperanza, no hay desarraigo, pero sí está diciendo cuidadito, cuidadito, que vivimos época de mudanza. Por lo tanto, la esperanza no se pierde y se tiene certeza en la sinceridad del autor en este apartado, porque para medrar tenía que ser cristiano por la cuenta que le trae. Estamos en época de muchísima herejía, que están los nectarianos, etc. Y la alternanza, os voy a decir una cosa, además Justiniano I impide a los judíos que hasta entonces habían podido manifestarse, impide que se manifiesten públicamente. Les permite la supervivencia, pero les prohíbe manifestarse públicamente. La alternancia del maniqueísmo, peligro-castigo, o sea, si te muestras arrogante te puede pasar de todo, de castigo divino, genera temor hacia lo desconocido, lo incontrolable, que son dos fantasmas que planean todavía en el cosmolita Bizancio del momento, y en el que Agatías trata de racionalizar y estructurar con oficio en este corpus, en este discurso, valiéndose de códigos poéticos que se enlazan a la crónica. Estas licencias retóricas de su antiguo oficio poético, lo que pasa es que imprimen dinamismo a la narración, a la historiografía que emerge de este texto. Y la finalidad, lo que pasa, que es lo que tiene es una finalidad pedagógica sutil que intenta mostrar los desastres y miserias morales a los que conduce la arrogancia, la corrupción, guerras o calamidades naturales, resultado de un castigo divino por, yo qué sé, por tu mal hacer. Y aunque se supone que continúa Procopio, el autor al texto de sus crónicas, lo que pasa es que le imprime muchísima vitalidad poética, que es el factor añadido de arte que le dota al texto de vida, dinamismo, y es lo que consigue además de una información contrastada, una grandísima originalidad que lo convierte en fuente histórica, a veces sospechosa, porque infla la figura de Justiniano, distorsionándola. Y bueno, el miedo, como atavismo de ser esta obra histórica incompleta del nestoriano disimulado Agatías, que es cronista oficial de la corte de Justiniano, se plasma la inquietud que provocan determinados episodios que va narrando y a su manera
de crónica sin abandonar la intencionalidad moral subyace, interactuando a las pulsiones del Eros y Thanatos, que hace presente el talante polifacético y fabulador del autor, reflejo de la sofisticación de la cosmopolita Bizancio del siglo VI. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.